Buen día a todos y bienvenidos a mi canal. El día de hoy regresamos de macanear con López Obrador para hablar de los anime que no muchos conocen, pero yo te recomiendo. Aunque en esta ocasión hablaremos de algo muy especial, el final de Boku no Hero Academia. Así que quédate que vamos a tirarle mierda al Deku y a Horikoshi por regalarnos un final de la mierda. O tal vez mejor los defendamos de tanto boludo en internet porque creo que no estuvo tan mal. Por favor, chicos, no es tan obesa. Recientemente llegó a su final el hermosísimo y muy querido manga de My Hero Academia creado por Kohei Horikoshi hace 10 años. Manga que nos cuenta la historia de su protagonista Izuku Midoriya, o mejor conocido como el Mi Rodilla Shonen, en su camino a convertirse en el héroe más grande de la historia siendo apenas un chico común y corriente. Lo cual, de hecho en su mundo es todo lo contrario, puesto que ahí lo normal es tener alguna clase de poder y él no tiene ninguno. Por lo que su sueño de convertirse en un héroe como su ídolo All Might, el héroe número 1 del mundo y el absoluto héroe símbolo de la paz, parece imposible. No obstante, a pesar de que su cuerpo no sea apto para ser un héroe, su corazón nació para ser uno, ya que su bondad, empatía y voluntad de ayudar a los que le rodean son tan grandes como el destino que él espera, cosa que su máximo ídolo All Might logra ver. Por lo que decide ayudarlo a convertirse en el héroe que sueña transfiriéndole todos sus propios poderes, ya que de hecho él tampoco tenía, y en realidad esa habilidad llamada One for All viene siendo heredada desde hace 8 generaciones, dando inicio de esta forma a esta linda super historia de superhéroes que terminó siendo no tan linda porque cada vez se fue haciendo más oscura por culpa de sus villanos y antagonistas principales. La liga de villanos encabezada por el Manota Shigaraki y el creador de todos los males, un tipo llamado All for One que resultó ser el hermano del primer usuario del One for All y por ende su poder opuesto. Esta es la premisa, pero de hecho de lo que vamos a hablar hoy es de su final, ya que como es costumbre, nadie estuvo conforme con el resultado y le llovieron un montón de críticas a Horikoshi por lo que hizo. Así que el día de hoy daré mi punto de vista sobre su final que abarcará desde el inicio de la batalla final contra All for One por ahí del capítulo 340 hasta el Deku Profesor McDonald's del 480 y el fanfic de lo que a mí me hubiera gustado ver como su final. Primero que nada, yo creo que los combates principales fueron bien llevados en general y la gran mayoría de héroes del cast principal tuvieron su momento de fama donde se pudieron cerrar muchas de las subtramas. Siendo estos el bloque de Uraraka y Froppy contra Toga con todo el tema del amor y la discriminación a lo que se considera anormal o raro, el Pulpo Shoji y el animalista de Koda contra Spinner y su revuelta de mutantes con todo el tema de la discriminación que sufren los heteromorfos, el Shoto contra Dabi que todos esperábamos, Endeavor, Hawks y Shadow contra All for One en primera instancia hasta que finalmente pudimos verlo en su máximo poder, y el Bakugo, Mirio y compañía contra Shigaraki para posteriormente ver al Deku mano a mano contra su némesis. Y es que teniendo tantos héroes en el cast, de verdad que parecía muy difícil integrarlos a todos y darles el foco suficiente para que no parecieran simple relleno, pues incluso el pendejete de Aoyama tuvo su momento de brillar en combinación con la flamante aparición de la chica invisible que rompió el internet cuando les inventaron un villano floral. O por ejemplo todos los héroes que no tuvieron foco en sus combates grupales y aún así se las ingeniaron para meterlos en la pelea final contra All for One como Zero, Sato, Jiro y el pendejo cringe de Mineta, entre otros. Nadie se quedó sin tener al menos un momento para brillar. Es más, incluso se las arregló para que el cadáver andante de Toshinori tuviera un last dance contra All for One usando un traje a lo Iron Man que, Dios mío, de los momentos más emocionantes de la recta final del manga, recordándonos por qué era el héroe número 1 y el símbolo de la paz con una sonrisa casi al borde de la locura, y pasándole la batuta a Bakugo que llegó de último segundo para salvar a su ídolo, y el de miles de personas que estaban mirando en vivo su última pelea, regalándonos un momento que de verdad me hizo llorar. Aquí recuerdo claramente haberme emputado cuando vi el All Might contra All for One de inicios del manga porque creí que ahí debió haber muerto para pasarle la batuta a la nueva generación en un momento que había sido súper emocionante. Pero viendo lo que vi con su Last Dance y que fuera Bakugo quien recibe la batuta, creo que valió toda la pena del mundo haber postergado ese momento y me vale que digan que fue guionazo.
todo critican, nada les gusta, nada les parece. Vivan y dejen vivir, no se amarguen. Pero bueno, acá vinimos a criticar el final. Y definitivamente una de las cosas que más hicieron arder la obra fue la muerte de Bakugo para posteriormente ser resucitado por obra del Espíritu Santo Earthshot, que se inventó unos hilos finos como telaraña para reparar todas sus hemorragias, coser el corazón y encima casi que vivir dentro de él haciéndolo funcionar. Algo que hizo a mucha gente rabiar por los pocos huevos de Horikoshi de no matar a Bakugo como había hecho, y que más bien fue puro humo. Cosa que de hecho comparto en cierto punto porque literalmente habías matado a uno de tus personajes más importantes para revivirlo enseguida. Pero supongo que de alguna manera tenías que dejarlo fuera un rato para darle espacio al mano a mano entre Deku y Shigaraki. Y posteriormente su regreso triunfal para salvar a All Might tomando la batuta del héroe número 1. E incluso ser quien terminara con All for One de una vez por todas en otro verso simbólico que me marcó por una frase del propio Bakugo. Aquel que roba y tiene muchos dones, perdiendo frente a aquel que solamente necesitaba de uno para ponerse a la par de su rival Deku, quien precisamente tenía varios quirks superpoderosos que parecían inalcanzables y por eso se sentía inferior. En conclusión, me molestó el humo de su muerte y la arrepentida automática para traerlo de regreso, pero fue funcional para la obra y el clímax que tuvo Bakugo creo que valieron la pena. Otro tema que molestó es que el tema de Dabi no quedó cerrado por completo, pero creo que fue claro que ya quedó finiquitado el asunto. Vimos al hermano mayor que se sentía como el experimento fallido de papá, pelear contra el hermano menor que fue usado como el experimento exitoso de papá, es decir, el extremo opuesto. Vimos a Dabi demostrar que su fuego era aún más intenso y caliente que el de su papá, cuando estuvieron mano a mano cerrando así esa cuenta pendiente de su niñez. Después vimos a toda la familia tratando de parar a Dabi, incluida su mamá y hermanos que al final fueron salvados por el ataque final de Shoto, que combina a la perfección el hielo de su mamá con el fuego de su papá. Y por último vemos a todos visitándolo casi al borde de la muerte para demostrarle que no estaba solo, que al final su infernal familia casi que arruinada por culpa de papá, de alguna manera pudieron sanar. Que quedaron muchas cicatrices de ese pasado disfuncional que jamás se van a poder borrar, eso es verdad. Pero al menos sanaron, y por eso cada uno puede seguir con su vida sin un pasado que los atormente como tristemente pasó con Dabi, o más bien con Toya. Por cierto, cuando digo que sí que cerró el tema es por la frase de despedida cuando Shoto le pregunta su comida favorita y este le responde que soba, a lo que le responde sonriente que también era la suya. Recordando ese diálogo durante su pelea donde dicen que ellos jamás podrían haberse llevado bien porque son muy diferentes, uno recto y pulcro y el otro retorcido y salvaje. Pues al final, Dabi o más bien Toya, con algo tan simple como la comida, se da cuenta que es más parecido a su hermano de lo que pensaba, y de hecho sí pudo haber tenido otro final si en vez de huir de la familia para alimentar su odio, se hubiera detenido para acompañar a su hermanito. Y este creo que fue el punto central de todo el final de Boku no Hero, porque así fue como cerraron todos sus frentes abiertos. La premisa de ¿qué hubiera pasado si en lugar de esto, dicha persona hubiera conocido a esta otra? O hubiera reaccionado de esta otra manera. Por ejemplo, Toga, que siempre fue tratada como rara, normal, asquerosa y peligrosa por su quirk, si hubiera conocido a Uraraka, que la veía como la niña más bonita del mundo por ser alguien capaz de manifestar su amor de forma tan pura como ella, seguramente habrían sido las mejores amigas desde niñas y jamás se habría convertido en una asesina serial. Si Spinner, que fue discriminado por su apariencia, que conoció a Shigaraki, que era otro discriminado por su don, y se volvieron muy buenos amigos, si le hubiera dicho a su amigo que tal vez debía detenerse, como fue su reflexión en los capítulos finales, tal vez Tomura no habría muerto y estaría ahí con él. Es más, si a Tomura, su familia, la séptima portadora del One for All, Nana Shimura, hubiera pasado más tiempo con ellos, Shigaraki jamás hubiera tenido la infancia que tuvo y se habría convertido en el supervillano que fue. Es por eso que en su epílogo, donde vemos un cabrón que fue mutilado por su propia familia y encerrado por años en el sótano, el cual finalmente logró salir al mundo exterior, y ve a todos felices cuando él sufrió lo inimaginable por años, es decir, un Shigaraki 2.0 en potencia con todas las de la ley,
Antes de que explote y comience otra desgracia, la mano de una viejita que pasaba por ahí cambia su destino al ofrecerle unas simples pero reconfortantes palabras de acompañamiento, al hacerle saber que no está solo, cambiando su semblante de genocida al de un niño que inocentemente se pone a llorar al sentirse un poquito más seguro y conocer el afecto que siempre se le había negado. Un bonito mensaje para cerrar la obra que nos dice que no hace falta ser el más poderoso de todos para ser el mejor héroe del mundo. A veces, simplemente basta con echarle la mano a un completo desconocido para ser el mejor héroe del mundo a sus ojos, y con ello cambiar su destino y el destino de lo que te rodea. Por lo que invita a que todos juntos como sociedad nos convertamos en héroes de esta misma manera. Y por último, uno de los temas más picantes y de mucho desagrado para el fandom: el blanqueamiento de los villanos. Y es que, como ya lo dijimos, todas sus peleas finales se basaron en entender las causas de los malos, pues para que se hicieran malos, ¿no? Por culpa de algún evento traumático o discriminación sobre todo, y cómo se hubiera arreglado si en el pasado alguien les hubiera echado la mano. Pero creo que pudo dejar la impresión de que a unos hijos de que literalmente mataron montones de personas y destruyeron miles de cosas, los estaban perdonando. O sea, tampoco es como para perdonarles todo nomás porque tuvieron un pasado triste, no mames. Y es que la misma serie te pone ejemplos de güeyes discriminados y maltratados que no por eso se hicieron malos, sino todo lo contrario. Por lo que caer en un "ay, es que pobrecito, la sociedad lo hizo así, no fue su culpa, hay que entenderlo", es una reverenda pendejada. Que se entiende porque Deku, dicho en palabras de los predecesores del One for All, es un demente que a fuerzas quiere salvar a todos y creer en el corazón de las personas, pues está bien. Pero de eso perdonarlos ya es directamente un error. Y creo que los propios personajes hasta lo mencionan, que no por entenderlos van a perdonarlos, así que tampoco me parece malo pese a que rayar una fina línea con tal de hacer buenitos a todos en cierto punto. Hasta aquí el video de hoy. Y en la siguiente parte nos enfocaremos en lo que fue el epílogo como tal, con el capítulo final del Deku McDonald's, el chip con Uraraka y todas mis críticas hacia ese futuro tan, no sé, contradictorio con el mensaje de la obra. En fin, mientras tanto, deja tu opinión sobre el arco final en los comentarios y hasta pronto. Bye.